Un saludo para todos. El día de hoy voy a estar exponiéndoles y hablándoles acerca del abordaje avanzado del paciente traumatizado. Esta charla será enfocada específicamente en el abordaje que nos da el programa ATLS, que es el programa de manejo avanzado en trauma del Colegio Americano de Cirujanos, donde vamos a estar exponiendo todo el protocolo que ellos nos dan como parámetro para la evaluación del paciente traumatizado en la sala de urgencias, en cualquier escenario como tal. Mi nombre es Víctor Rodríguez, yo pertenezco al grupo de interés de investigación en ciencias quirúrgicas de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. Debemos conocer un poco de la historia de este programa y este programa tiene un inicio bastante particular y fue en Estados Unidos en el año de 1976 en Nebraska. El doctor James Steiner tuvo un accidente en su avión privado, donde él mismo iba piloteando. En este avión iba con sus dos hijos, con su esposa. Lamentablemente su esposa muere en el accidente y lo particular de esto fue que él en ese momento trató de pedir ayuda, estaba en un lugar obviamente rural donde no pudo obtener una ayuda rápida de ningún tipo. En ese tiempo los servicios prehospitalarios en Estados Unidos no estaban muy bien conformados y luego de esto llevaron gravemente heridos a sus hijos hacia un hospital rural pequeño cercano y estaba cerrado. Por esa razón, él comenzó a pensar en la idea de establecer un programa ya de base, él era cirujano ortopedista y comenzó a trabajar en esta idea de ATLS con otras dos personas. En 1978 específicamente, el Colegio Americano de Cirujanos aprueba este programa y la primera edición fue lanzada en 1980. Desde ahí hasta el día de hoy hemos tenido ya 10 ediciones como tal. Y asociado a eso, en 1981 también se anexó un programa, pero enfocado al ambiente prehospitalario, que es el PHTLS, que es enfocado a la evaluación del trauma avanzado, pero en el ámbito prehospitalario. Estos dos grandes programas de trauma han sido dictados en más de 30 países con miles de personas certificadas y han sido el estándar de oro para diferentes profesionales en todo lo que tiene que ver la evaluación y el manejo del trauma de cualquier tipo. Entonces debemos entender y hablar un poco de la epidemiología. Es la principal causa de muerte en todo el mundo. 5 millones de personas mueren a causa de trauma. Es la principal causa de fatalidad en menores de 40 años en los Estados Unidos. Cada día mueren 4.000 personas por accidentes de tránsito y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta ya que es una enfermedad, podríamos decir, de interés en salud y por eso siempre se evitan y se sacan diferentes tipos de modelos de prevención, como el uso de casco, el uso de cinturón, nuevas tecnologías que vienen en los diferentes automóviles, que lastimosamente esto afecta muchísimo más a los países como los de nosotros, donde la gente no tiene una cultura de seguridad y generalmente los traumas fatales que ocurren están asociados a eso. También encontré en Colombia se atribuyen a trauma 214.258 defunciones, un 88,2% ocurrieron en hombres. La tasa media anual de mortalidad es de 40,9 por 100.000 habitantes. Y miren que la mayor prevalencia la tuvieron los hombres. Es la primera causa de muerte en la población masculina y se atribuye específicamente a lesiones por arma de fuego. El sexo femenino fueron más los accidentes de tránsito. Entonces es importante tener esta relación de lo que pasa en el trauma. Es importante entender que la hemorragia sanguinante es lo que más se asocia a la muerte cuando estamos hablando de trauma. Por eso ustedes van a ver que ahorita vamos a tener una parte muy larga en donde nos enfocamos en todo lo que es la evaluación adecuada y el manejo del paciente con shock hemorrágico. Asociado a eso, el 30% son las lesiones severas de órganos vitales o múltiples lesiones, lo que le llamamos trauma multisistémico, y la obstrucción de vía aérea también. Esta frase se dijo en 1996, es bastante vieja, pero es muy importante traerla a colación porque más adelante vamos a entender por qué la nombramos. Y es que en la mayoría de traumas importantes, todos saben que esta tríada que ustedes ven aquí, la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía está presente.
Cuando estos tres componentes se unen, la muerte es inminente y por eso nosotros dentro de la evaluación del trauma tenemos que abordar a los pacientes de manera sistemática y entender que el control rápido de la hemorragia y la reposición rápida de sangre en estos pacientes es muy importante. Asociado a esto, entender toda esta fisiopatología del trauma para no poder que nuestros pacientes no lleguen a esto y que no se nos mueran ahí en la sala de urgencias. Y van a ver la importancia de la unión no solamente del trabajo en urgencias como tal, sino también que hay una parte muy importante fuera del hospital y que en nuestros países lastimosamente a veces no está muy bien organizada. Entonces debemos entender y conocer el programa del Trauma Team y es cómo nosotros debemos estar ubicados alrededor de un paciente cuando nos llega a la sala de urgencia. Y esto mire que es muy comparativo con lo que hacemos en la reanimación cardiopulmonar y es importante entender que cada vez más se busca que seamos muy organizados, que tengamos un conocimiento específico y que todas las personas involucradas, no solamente yo como médico, yo como emergenciólogo, yo como anestesiólogo, yo como cirujano, yo como médico general, sino que también incluyamos a todas las personas, ya que todas son importantes. Entra en enfermería, entra fisioterapia, entra terapia respiratoria, el auxiliar de enfermería. Entonces, todos somos importantes en el momento de la evaluación de un paciente y a veces dejamos atrás y pensamos que solamente yo soy el que más sé, entonces soy el único importante. Esto se hace en equipo y por eso se le llama trauma team. Entonces, cada uno debe tener funciones designadas, deben tener el conocimiento, obviamente, para poder aplicar ese conocimiento a la atención del paciente. Y esto va desde las bases que traemos como profesionales, pero además de toda la ciencia y actualización continuada que debemos tener para poder aplicar esto y que es muy importante el entrenamiento y el reentrenamiento, porque muchos de esos programas nosotros los podemos tomar, pero se nos puede olvidar a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses. Entonces, por eso es tan importante la educación médica continuada, no solamente en nuestro pregrado, sino también en nuestro posgrado y ya en la parte laboral que esto sea establecido en las diferentes clínicas y hospitales donde trabajamos, que el equipo esté organizado y que no solamente sea el equipo humano, sino también tengamos un equipo e implementos y tecnologías adecuadas para yo poder aplicar y utilizarla con el paciente. Y la comunicación debe ser asertiva, asertiva definitivamente. Y esto es un error que muchas veces se comete, que a veces dejamos a un lado y que no nos comunicamos de manera adecuada y por eso se cometen errores. Entonces miren que alrededor del paciente tenemos una persona que está encargada de vía aérea y control de columna cervical. Esta persona debe conocer y saber manejar la vía aérea, debe tener en cuenta todas las variantes que podemos tener en cuanto al control de columna cervical, se debe obtener vía endovenosa. Aquí no nos hablan de vía intraósea, pero la vía intraósea está considerada en la actualidad como uno de los métodos primarios o incluso opcionales en caso de no poder establecer una vía venosa. Lastimosamente en nuestro país no tenemos como la ECIO, que es la pistola que se utiliza en la actualidad para establecer una vía intraósea, pero es algo que deberíamos tener. Miren que aquí entra el FAS, que definitivamente el ultrasonido es algo que va de la mano y que es la tecnología en la actualidad, es el fonendoscopio de la actualidad y que todos deberíamos, sin ser especialista, deberíamos saber utilizar el FAS y aquí utilizamos pues el IFAS que nos ayuda a verificar pulmón, verificar sangrado rápidamente a nivel abdominal. Bueno, más adelante vamos a ver este protocolo como tal. Debemos tener el tiempo, cuánto va, cómo estamos llevando las cosas, apuntar todo lo que se está haciendo. Debe haber un líder que puede ser un urgenciólogo, puede ser un cirujano de trauma, puede ser un médico general. Eso va a depender mucho en qué nivel de atención estemos nosotros trabajando. Bien, entonces muchos de aquí de pronto pueden llegar a estar en una zona rural donde solamente el médico general está, tiene un enfermero jefe o profesional, tiene un auxiliar de enfermería o dos. Entonces miren que esta adaptación de este trauma team puede cambiar y por eso es muy importante que estemos preparados a tener menos personas y que nos toque hacer varias funciones en el momento de atender un paciente. Y eso debe quedar muy claro que esto es una recomendación, pero que la realidad de nosotros en muchos de nuestros hospitales, en muchas de nuestras clínicas, en las zonas rurales o en las zonas urbanas va a cambiar totalmente y también entre institución. Entonces, todo esto es importante conservarlo, tenerlo en cuenta y aplicarlo en el momento que manejemos un paciente de trauma.
Entonces, esto es muy importante que entendamos que la evaluación del trauma la aprendemos en un orden sistemático, pero esta evaluación se hace de manera simultánea, más no desordenada, ¿sí? Y eso va a depender de la prioridad del paciente, ¿sí? No es lo mismo el paciente que me llegue sangrando, va a ser la prioridad controlar el sangrado al paciente que me llegue a mí con un problema en la vía aérea, ya sea de obstrucción o ya sea que esto me esté llevando a un problema de ventilación. Yo debo tratar específicamente lo que me está matando al paciente y eso lo vamos a entender más ahorita cuando nos adentremos un poco a lo que es la evaluación primaria. Entonces, miren acá este círculo que tenemos aquí arriba donde vamos a atender al paciente en trauma grave y tiene varias variantes, valga la redundancia, ¿sí? La idea es que el protocolo sea fácil de recordar, que sea flexible, que nosotros podamos tratarlo en cualquiera de los pacientes de trauma. Y aquí entra también algo muy importante que debemos tener en cuenta. Nosotros podemos leer trauma de tórax, podemos leer trauma y lesión en vía aérea, podemos leer shock, podemos leer trauma craneal encefálico, pero cada paciente es diferente y eso es algo que cada uno de nosotros debemos tener claro. ¿Sí? Cada paciente va a ser un mundo aparte, un mundo diferente y nosotros por eso valoramos paciente y con base a eso es que hacemos una atención adecuada para ese paciente y ahí es donde hablamos de la flexibilidad, donde nosotros debemos tomar decisiones según lo que nos está presentando el paciente. Sabemos que definitivamente lo que nosotros hacemos es resucitar al paciente y más cuando esto está asociado a traumas múltiples, a sangrado, entonces nosotros debemos recuperar esa macro y microcirculación del paciente y dar un tratamiento definitivo como tal. Miren que aquí entra el trabajo en equipo, ¿sí? Que ya lo decíamos en la anterior diapositiva y el entrenamiento como tal, que es muy importante, donde todos estos factores que ustedes ven acá en azul, las técnicas, las habilidades no técnicas, el factor humano, el liderazgo que puede haber, la comunicación asertiva, todo esto nos va a generar unos resultados que impacten positivamente en nuestro paciente. Y aquí pues entran ya todo lo que es el abordaje y el control de daños, que definitivamente tenemos el concepto de control de daños como algo que es quirúrgico allá adentro en cirugía, pero definitivamente este modelo se ha extendido a los servicios de urgencias tanto intra como extrahospitalarios porque la vida de los pacientes depende desde ese primer momento, que ahorita más adelante vamos a ver algo acerca de eso. Entonces, la evaluación es simultánea, ¿sí? Entonces, esta valoración primaria es buscar qué me va a matar al paciente. Son prioridades rápidas que debo identificar y tratar como tal en el paciente. Hay varios protocolos, ahorita se los voy a mostrar, pero pues el que siempre hemos conocido es el ABCDE, que más adelante vamos a ver qué significa cada letra. Hay una adaptación en la actualidad que manejamos y hay otros protocolos que se utilizan también en trauma que debemos conocer y debemos tener en cuenta. Las tecnologías definitivamente van de la mano porque todo no solo en trauma, en reanimación, en manejo de vía aérea, hay muchas tecnologías que nos ayudan a mejorar la atención y el manejo de estos pacientes. Y lo que les decía, debo identificar, tratar y comprobar que ese tratamiento me esté funcionando en ese momento para mi paciente como tal. Entonces hay unas etapas de la evaluación que debemos tener en cuenta. La evaluación de la escena es asegurar el área para el tratamiento. Independientemente si yo estoy dentro del hospital, debo tener claro que debo asegurar el área. Acá en Colombia, en nuestro país, y pasa en muchos países de Latinoamérica, no solamente en Colombia, yo estoy atendiendo a un paciente herido por arma de fuego y puede que en cualquier momento lleguen a terminar el trabajo, como decimos acá, rematar a ese paciente. Y ha pasado en muchos escenarios y mucho en las zonas rurales. Para las personas que pasan por un rural médico, saben que esto pasa o les ha pasado y hemos visto incluso cosas trágicas que han pasado del personal de salud sale herido. Entonces, por eso es tan importante siempre, independientemente, no pensar que es que si yo no estoy en la calle no debo asegurar la escena. Siempre un paciente con una sospecha de un atentado, ya sea por arma de fuego, ya sea por arma cortopunzante, sea el contexto que sea, llamar a la policía, que nuestra vigilancia se active, que cierren las puertas. Se debe buscar la seguridad de nosotros como personal de salud. La evaluación primaria se identifica y trata las amenazas para la vida y esto es un tiempo muy corto que tenemos para esta evaluación.
La evaluación secundaria es algo que nos da y lo hacemos posterior a la evaluación primaria, dependiendo de varios parámetros importantes, pues que ya hayamos solucionado esa evaluación primaria, que el espacio y el tiempo nos den. Entonces aquí nos enfocamos un poco más en una historia clínica detallada y enfocada, donde incluso en esa revisión podemos encontrar algún tipo de lesiones que tal vez no sean mortales para el paciente, pero son importantes identificar. Entonces, todo esto se enseña de manera secuencial, ¿sí? Pero se realizan de manera simultánea. Por eso está el trauma team. Mientras yo estoy manejando la vía aérea, otro está valorando el tórax, otro está controlando la circulación y los sangrados. Entonces, siempre, obviamente, teniendo ciertas prioridades en el paciente. Y es muy importante entender que hay traumatismos significantes y no significantes como tal, que los vamos a estar viendo en esta charla en el paso del tiempo. Esto me gusta mucho y hay que entender, aquí no me está generando el efecto, pero aquí abajo pues había otras imágenes. Los pacientes traumatizados llegan del escenario prehospitalario, que sería el mejor escenario, que un personal prehospitalario bien entrenado trabaje en mi paciente y me llegue con el paciente ya muy bien manejado. Y eso va a depender de los servicios de emergencia donde estemos. Y me refiero a Colombia. En Colombia tenemos las ciudades principales, Cali, Medellín, Bogotá, tienen buenos servicios prehospitalarios. No todos, pero sí algunos cumplen con muchos estándares, tienen muy buen personal tecnólogo en atención prehospitalaria que manejan muy bien el trauma. Pero hay otras zonas y hay otros países donde no están muy bien establecidos los sistemas de emergencia. Lo ideal es que tuviéramos servicios como en Estados Unidos, que en 5 minutos llega una ambulancia, si es en área rural llega un helicóptero, llega paramédico de cuidado crítico, trata al paciente y llevan al paciente casi listo para hacerle la continuación. Desde el ámbito prehospitalario ya hacen ultrasonido, inician colocación de hemoderivados, entonces hacen un control de daños prehospitalario muy importante y que esto impacta en la sobrevida de los pacientes. Y ahí entra en nuestra realidad, ¿no? Nosotros leemos el ATLS y leemos programas o ciencia basada en protocolos americanos y son muy bonitas porque ellos tienen una realidad muy diferente donde tienen muy buen servicio de emergencia, tiempos espectaculares en cada estado allá y además tecnologías que les permiten trabajar de la mano muy bien y que esos pacientes tengan una mejor sobrevida, no solamente hablando del trauma, hablando de eventos cerebrovascular, hablando de síndromes coronarios, hablando de paro cardíaco como tal. Entonces, el concepto de cinemática del trauma es cómo fue ese traumatismo, ¿sí? Y eso nos va a dar mucho a nosotros en cuanto a qué posibles lesiones puede tener el paciente. Generalmente esto no lo debería contar el paramédico que llega a nuestro servicio con el paciente, ¿sí? O si el paciente no llega en una ambulancia y llega en el carro, en el bus, en el taxi, en la moto traído por otra persona, nosotros debemos evaluar qué pasó. ¿Sí? Dependiendo si el choque fue frontal, si el choque fue lateral, si llevaba un no cinturón de seguridad, si salió eyectado, si murió el compañero, el pasajero, si se activó el airbag, si estaba embarazada, un accidente en moto. Entonces miren acá cómo al salir eyectado hay fractura bilateral del tórax. ¿Sí? Entonces miren que cada una de estas, si fue una explosión, hay 4 tipos de lesiones, una lesión primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y en cada una de ellas pueden suceder cosas. El simple hecho, incluso miren acá esta imagen de cómo, quién apuñaló o cómo fue la herida por arma cortopunzante. En este caso, el hombre toma el cuchillo como ustedes lo ven aquí, hacia arriba, y esto indirectamente va cambiando la fuerza, porque no es lo mismo la fuerza que puede implementar un hombre a una mujer. Sí, generalmente, pero puede pasar que una mujer de contextura más grande, con más fuerza, pueda hacerlo igual que un hombre o más que un hombre, no pasa nada, pero eso lo debemos tener en cuenta. La trayectoria, el hombre generalmente da hacia arriba, entonces tenemos lesiones que también de la angulación puede irse hacia hígado, puede ir a corazón, pulmón, a diferencia de la mujer que generalmente tiende y toma el cuchillo hacia abajo, entonces ahí tenemos estómago, tenemos hígado, tenemos lesiones a nivel pues de intestino, páncreas, entonces miren que dependiendo de esto, nosotros podemos sospechar cuáles son las lesiones que pueda tener este paciente y muchas veces esto nos da el llamado, ni siquiera tocando al paciente, nosotros ya podemos ir pensando qué puede tener ese paciente como tal antes de nosotros. En un accidente de tránsito, miren los niños, generalmente nosotros de adultos el reflejo es dar la espalda, mientras que los niños siempre van hacia adelante, entonces también cambia. La caída no es lo mismo que caiga de cabeza, que en el caso de los niños, generalmente ellos van de cabeza porque recuerden que la cabeza es más grande que su cuerpo,
Y no es lo mismo caer en un asfalto, en un pavimento, a caer en nieve, a caer en una piscina, a caer en pasto. Todo este tipo de cosas también cambian ese intercambio de energía y aquí nosotros hablamos de diferentes tipos de leyes de energía que son muy importantes tener en cuenta, que ahorita pues no me voy a poner a entrar como en esos temas que yo sé que no nos gustan mucho, pero que debemos conocerlas para hablar de la cinemática del trauma como tal. Entonces hay mecanismos de lesión que son significantes y debemos por eso preguntar qué pasó. Caídas en adultos mayor a 6 metros, que más o menos da un piso de altura, ¿sí? Que un piso de altura más o menos son 3 metros, o sea, dos pisos, ¿sí? Son 6 metros más o menos. Eso es un mecanismo de lesión preocupante. En los niños, mayor a 3 metros o 3 veces la altura del niño. En los choques automovilísticos, intrusión del vehículo, incluido el techo, mayor a 30 centímetros, o sea, cuando hay un trauma donde el carro pues queda como un acordeón, ¿sí? Mayor a 30 centímetros es un intercambio de energía bastante importante. La eyección del vehículo, si esa persona salió eyectada del vehículo, tiene más de 6 veces probabilidad de morir al que no sale eyectado, al que llevaba el cinturón de seguridad en ese momento. La muerte del otro ocupante, ¿sí? Si uno de los dos, en este caso el de acá, muere, eso significa, o puede ser el mismo conductor, es que el intercambio de energía fue bastante importante como para que una persona muriese en el impacto por un trauma cerrado que no sabemos qué fue en ese momento. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y algunos datos de tecnología de los automóviles que en muchos servicios prehospitalarios pueden conectar y darse cuenta qué es lo que pasa y esa información la pueden referir al servicio de urgencias. Y accidente de peatón o ciclista que fue lanzado, arrollado o con impacto mayor a 30 kilómetros. Bien, mayor a 30 kilómetros son mecanismos de lesión significantes. Ahora bien, entramos a hablar de lesiones significantes, o sea, ese paciente que me ingresa a urgencias y que yo debo valorar y explorar adecuadamente porque son lesiones que muchas veces no son compatibles con la vida. Entonces, lesión penetrante en cabeza, cuello, torso y extremidades proximales al codo o rodilla. Inestabilidad o deformidad de la pared torácica. Y ya sabemos que un boleto torácico o un tórax batiente ya es un riesgo de dolor, además de deterioro respiratorio rápidamente en esos pacientes y que obviamente esto va a llegar a un deterioro hemodinámico de manera rápida. Dos o más fracturas de huesos largos proximales, hay un riesgo importante de sangrado, extremidad aplastada, desgarrada, mutilada o sin pulso. Esto está asociado mucho a traumatismos vasculares, amputación proximal a la muñeca o el tobillo, fracturas de pelvis, fractura de cráneo abierta o deprimida, o el paciente que llega con parálisis ya sea de alguna extremidad o de todas las extremidades juntas. Entonces es importante poder valorar ese tipo de cosas. Ahora sí entramos a lo que queremos y es conocer este abordaje del trauma. Generalmente el abordaje que nos dan es el famoso ABC del trauma y esta mnemotecnia nos ayuda de manera fácil a recordar el paso a paso. Lógico, como les decía, esto lo enseñamos de manera práctica, sencilla, pero esto se hace de una manera simultánea en el paciente porque son pocos minutos los que nosotros tenemos para desarrollar esta evaluación primaria en el paciente. Entonces, en la actualidad, la X habla de hemorragia exsanguinante y ya vieron ustedes que además del trauma ser la principal causa de muerte, la hemorragia, sí, es la lesión, el choque hemorrágico que más lleva mortalidad. Entonces, por eso nosotros debemos rápidamente controlar las hemorragias que encontremos exsanguinantes visibles. La A es vía aérea y control de columna cervical, la B es la ventilación, la C es la circulación, la D es el déficit neurológico, es la evaluación neurológica que hacemos, y la E es la exposición y el control de la hipotermia de nuestro paciente. Esta mnemotecnia también la podemos aplicar y tiene mucho que ver incluso con el Colegio Americano de Cirujanos que también apoya mucho todo lo que es la medicina táctica y ellos tienen un programa asociado que es el TC3, que es el programa táctico de medicina táctica o de atención, pues medicina táctica, perdón por repetirlo aquí. Entonces, ellos tienen un protocolo llamado March. Protocolo March, miren que vuelve a lo mismo. La M es de hemorragia masiva,
La A es de vía aérea, la R es de respiración, la C de circulación y la H es de cabeza e hipotermia. O sea, controlar trauma craneal, manejarlo adecuadamente y la hipotermia que ya vamos a ver que hace parte muy importante de lo que debemos corregir. Y en la actualidad ellos manejan este protocolo March Pause, como ustedes lo ven aquí, donde hablan del control del dolor, manejo de antibióticos en el ámbito táctico, el cuidado y control de las heridas de manera adecuada y la inmovilización adecuada de lo que son las lesiones osteomusculares, o de fracturas como tal. Entonces es muy importante que conozcamos este otro protocolo que se maneja en la actualidad y que va derivado del Colegio Americano pues, de Cirujanos en todo lo que es la medicina táctica, que trabaja el trauma de una manera muy diferente, muy agresiva, pero es muy interesante y se toman muchas cosas a la parte urbana, incluso el manejo actual que hacemos de torniquetes viene derivado de la evidencia que ellos tienen en el uso del torniquete en el campo y de cómo muchas vidas se salvaron por el uso de estos. Entonces, la evaluación primaria se realiza para determinar las necesidades y prioridades. Entonces, nos vamos a enfocar en el XABCD, que es el que nos enseña la TLS, y esto nos va a dar una impresión general del nivel de conciencia, el trabajo respiratorio y la hemorragia del paciente. Y esto lo hacemos desde que llegamos al paciente y lo saludamos. Hola, mi nombre es Víctor Rodríguez, voy a valorarte, te voy a ayudar, ¿qué te pasó? Y si ese paciente me contesta, yo ya estoy escuchando cómo está su vía aérea, veo cómo está respirando, veo también cómo está su posición en general y su estado de conciencia. Si me contesta de manera orientada, si está desorientado, si está inconsciente. Entonces, miren que esto es algo que vamos haciendo de manera dinámica y que desde que yo estoy abordando a mi paciente ya estoy haciendo pues unos primeros momentos de evaluación. Considerar la restricción del movimiento espinal y ahorita voy a mostrarles que eso es algo que ha cambiado. Antes todo paciente traumatizado iba con collar, iba con la araña, que todavía en Colombia vemos que lo hacen y que la evidencia ha destruido totalmente este dogma de la inmovilización y que en países avanzados en sistemas prehospitalarios unidos al sistema de medicina de urgencias ya no utilizan eso y las tablas, los collares están fuera y ya manejan este concepto de restricción espinal. Y obviamente verificamos pues la respuesta de mi paciente como tal. Entonces vamos a iniciar por la X, que es hemorragias exsanguinantes. Y aquí deben ustedes conocer este protocolo y este programa que inició ya hace varios años, desde el 2003 específicamente, ya lleva un poco más de 10 años y es el Stop the Bleed. Este programa inicia por una maratón que hubo en Boston. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta, hubo una explosión en plena maratón, muchas personas salieron heridas con amputaciones y algo que dejó como enseñanza a eso fue que muchas personas utilizaron correas, ¿sí? Para detener sangrados. Entonces, varias personas, en este caso cirujanos de trauma, emergenciólogos y personal prehospitalario en Estados Unidos, hicieron un consenso llamado el Consenso Hartford. El Consenso Hartford determinó, y ahí entra la medicina táctica, que ellos utilizaban en la medicina táctica torniquetes y por qué no utilizarlos en el ambiente urbano para salvar vidas. Y desde ahí entonces se comenzó a utilizar desde los primeros auxilios incluidos, se incluyó el uso del torniquete. El torniquete antes y hace años se denominaba como un instrumento del demonio, lo decían algunos artículos, hace muchos años, pero desde ya 15 años para acá, el torniquete es una herramienta que debemos tener en cualquier ámbito que trabajemos porque está demostrado que salva vidas y tiene toda la evidencia que ustedes quieran para poder utilizarlo. Entonces, lo que se busca es que la gente aprenda, incluso desde los primeros auxilios, como les decía, a hacer presión directa, a hacer un buen vendaje compresivo. Ahí en este momento compresas que traen agentes hemostáticos. Hay agentes hemostáticos que se aplican directamente. Esta charla obviamente no nos vamos a profundizar en eso, en otra charla podemos hablarlo y mostrarlo, pero en la actualidad hay muchas cosas, hay apósitos, gases con agentes hemostáticos que obviamente nos ayudan a acelerar el proceso de coagulación y que estos pacientes y que la sobrevida a las hemorragias sea mucho más importante. Y ya cuando tenemos unas hemorragias que no se controlan fácilmente con esto, pues pasamos al torniquete como tal. Entonces, controlar cualquier sangrado externo significativo. Recuerden que definitivamente en la sangre sabemos que se transporta el oxígeno y que cada glóbulo rojo que se pierde, pues
no es bueno para el paciente. Entonces, por eso debemos rápidamente controlar los sangrados que sean visibles en los pacientes. Este estudio me gusta mucho, incluso lo referencio acá y se hizo aquí en Colombia por cirujanos de trauma muy reconocidos que han sido pilar en la evolución del manejo de la cirugía de trauma acá en Colombia y en Latinoamérica como tal. Y ellos hablan de el control de daños y ahí extrapolan ese control de daños no solamente de la parte quirúrgica intrahospitalaria allá en la sala de cirugía, porque ya cuando ellos les llegaban los pacientes, esos pacientes ya tenían toda esa triada letal, o en la actualidad como le llamamos el diamante de la muerte, el rombo de la muerte, y ya no era mucho lo que tenían que hacer. Entonces, a raíz de la revisión de mucha literatura, ellos también se dieron cuenta que es un paso a paso y son unas fases que debemos cumplir. El control de daño se basa en la hipotensión permisiva, ¿sí? Que hace mucho rato la venimos hablando en trauma, la reanimación hemostática, o sea, corregir rápidamente sangre con sangre, ¿sí? La utilización del balón Reboa, que es algo que ya se está utilizando desde los servicios también de urgencias y que es algo que acá hacemos en Colombia en instituciones muy reconocidas, y el control de daños quirúrgico. Sí, pero miren que estos tres pilares iniciales inician fuera del ámbito quirúrgico como tal. Y aquí tenemos esas fases. Entonces, la primera fase es la fase prehospitalaria, que es muy importante. Ustedes van a leer y a veces nos hablan de un concepto que es la hora dorada, pero ahorita les voy a mostrar un estudio que desmiente esa hora dorada porque la hora dorada muchas veces es tarde para los pacientes dependiendo de la causa. Paciente sangrando, un paciente con múltiples traumas, donde no solamente el tórax está sangrando, sino una fractura de fémur. Son pacientes que se van a morir en menos de una hora. Incluso un sangrado pélvico, un sangrado de una femoral, lo puede matar en 5 minutos si no es controlada rápidamente. Entonces, por eso es importante esta primera fase, donde hay un tratamiento, una clasificación rápida pero hospitalaria, ¿sí? Se hace control de sangrado, se previene la hipotermia y se inicia un manejo ABC del trauma prehospitalario y ojalá de la manera más avanzada que se pueda hacer. Obviamente esta adaptación tiene que ver mucho con dónde esté usted, en qué país, no es lo mismo Perú, Bolivia, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, cada país tiene un sistema muy diferente, pero miren cómo se tiene en cuenta esa parte fuera del hospital. La segunda estación, sí, estamos hablando de esa estación donde el paciente llega a la sala de urgencia, se hace un manejo, se coloca un ribó a través de una arteria femoral y esto nos va a ayudar muchísimo para trabajar a los pacientes que están sangrando específicamente y que tienen lesiones importantes. La fase uno es la fase quirúrgica donde se hace la resucitación hemostática, el control del sangrado ya en el ambiente quirúrgico, el control pues de que no haya infección, el empaquetamiento de esa cavidad expuesta, ¿sí? Y el cierre temporal de esa cavidad. El paciente luego tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos donde se sigue la resucitación hemostática, se corrige toda esa diamante letal, ¿sí? Y pues lo que se busca es que el paciente sobreviva para ya darle un manejo definitivo, remover el empaquetamiento que se le hizo, hacer la reconstrucción quirúrgica del procedimiento que se le hizo a ese paciente y cerrar de manera definitiva esa cavidad que tenía expuesta el paciente como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de las hemorragias exsanguinantes, debemos entender que estos pacientes van a ir a tener un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Esto obviamente es un ciclo vicioso, deleterio para el paciente porque luego va a tener hipoperfusión tisular y esa es la característica del shock, hablando específicamente, y va a haber una deuda de oxígeno con ese paciente y esto va a llevar rápidamente a todo este proceso malo del paciente, donde vamos a tener un paciente con acidosis, paciente que nos va a sangrar de manera incontrolada y asociemos a eso el manejo que normalmente se le da a los pacientes traumatizados sangrando, y es que les colocan líquidos a chorro, cantidad de líquidos claros que definitivamente en la actualidad no se recomienda pasar solución salina en exceso, Harman en exceso, porque sabemos que esto hemodiluye,
Esto genera que ese control de sangrado que estamos haciendo no funcione, que el paciente sangre más, que el paciente tenga acidosis hiperclorémica, que el paciente haga hipotermia. Definitivamente esto va a llevar a que el paciente esté peor. Y aquí hablamos de la coagulopatía, la disfunción plaquetaria, que sangre más y que el paciente se muera. Entonces miren que en la primera frase que yo les mostraba, que era en 1996, 93, no recuerdo, nos hablaban que todos los pacientes que ellos valoraban, ellos sabían que iban a presentar acidosis, coagulopatía e hipotermia. Y en ese estudio, y desde hace ya varios años, se habla del calcio en la relación con el trauma y por eso le llamamos el diamante letal, porque resulta que todos los pacientes en shock hemorrágico tienen asociado hipocalcemia. Y eso es algo que nosotros debemos comenzar a entender, comenzar a manejar y comenzar a corregir, porque miren que dependiendo de la clasificación del shock que tenemos, miren que el shock grado 1, entonces tenemos sangrado por encima de 750, el grado 2 entre 750 y 1500, el grado 3, bueno, y el grado 4. Pero mire que según la pérdida de sangre, así mismo vamos perdiendo calcio en nuestros pacientes como tal. Por eso es muy importante la reposición. Y no solamente eso, sabemos que ya hay coagulopatía de base en el paciente en todo este proceso letal que lo va a llevar a la muerte. Y miren ustedes acá en esta imagen y en este estudio cómo nos muestran cómo el calcio es importante en toda esa cascada de coagulación, ¿sí? El calcio, miren que está en la activación y es un precursor de cada uno de los factores y está en muchas de las fases, tanto de vía extrínseca como de vía intrínseca, para poder generar una coagulación de manera adecuada. Entonces, definitivamente hablar del calcio en el trauma es muy importante porque debemos entender y saber que es necesaria la reposición de este. Y esto era lo que les decía ahora, la hora dorada es demasiado tarde, ese concepto hace mucho rato está revaluado, porque independientemente si el traumatismo fue penetrante o fue contuso, miren acá, muchos pacientes mueren antes de 5 minutos, de 30 minutos, y eso va a depender obviamente, una fractura pélvica con sangrado, una lesión femoral con sangrado, o un paciente asociado a otro trauma, un hemotórax masivo, son pacientes que se nos van a morir en menos de ese tiempo. Por eso es tan importante esa unión y esa fusión prehospitalaria, intrahospitalaria, que se haga adecuadamente todo ese damage control resuscitation, y que ese paciente pueda llegar a donde el cirujano de trauma con mucha oportunidad de manejo adecuado, de sobrevida, y que ojalá ese paciente pueda tener una alta hospitalaria de manera adecuada y volver pues a sus funciones de vida de manera adecuada. Entonces, esa era la X. Recuerden que X, A. Pasemos a la A. La A es vía aérea y control de columna cervical. Entonces, nosotros cuando colocamos un collar cervical, la idea es que eso fuera un recordatorio, porque recuerden que el collar cervical ya de base no más nos previene en un gran porcentaje la compresión axial, pero la persona puede seguir moviendo el cuello a cualquiera de los lados. Por ende, no inmoviliza 100% y eso es algo que mucha gente no ha entendido ni entendió como tal. Además, tener el tamaño correcto siempre fue difícil porque nos tocaba tener el pediátrico, el del niño más grande, el del más grandecito, el del adulto, el del cuello grande, el del cuello gordo, el del cuello. Entonces, eso generaba que se colocara de manera inadecuada. Y estas son fotos reales de pacientes hospitalizados en clínicas con collares mal colocados y lesiones por el mal uso. Este es un collar autoajustable de una marca muy reconocida que es los que tenemos en nuestro ámbito. Y miren cómo esta persona tenía ya una lesión de base, ¿sí? Le colocaron el collar cervical de mala forma y miren cómo terminaron de separar esa vértebra en ese momento, ¿sí? Hay muchas complicaciones ya demostradas con esto, aumento del dolor, colocar un collar cervical, colocar esa araña que se coloca, ponerlo en una tabla, ponerle inmovilizadores laterales, tener a ese paciente así ya de base genera muchas cosas, más dolor, aumento del trabajo respiratorio, aumento del gasto cardíaco. Sí, entonces miren cómo esto también va llevando a que el paciente empeore su estado hemodinámico en ese momento. Está asociado a úlceras por presión, ¿sí? Los collares mal colocados disminuye el drenaje venoso craneal, incrementa la presión intracraneal. Entonces tenemos el paciente con
trauma craneal encefálico con aumento de la presión intracraniana ya de base por el traumatismo que tiene y le colocamos un collar por horas mal colocado que está generando que el paciente tenga más aumento y que obviamente vaya a llevarlo a la muerte. Y además nos complica muchas cosas, manejar la vía aérea, poder observar heridas o hematomas que son expansivos en cuello que nos pueden comprometer la vía aérea. Entonces, por donde lo veamos, el uso en la actualidad de collares cervicales, de tablas, está delegado, eso ya no se hace, no se utiliza y toda la evidencia posible que ustedes quieran. Aquí les mostraba atrás, quedó, no tiene el efecto, pero el ATLS ya lo habla y todo lo que yo les dije hace un momento, ya ellos lo nombran y hay muchos reviews de diferentes entidades reconocidas en Estados Unidos, en Canadá, en muchos sistemas prehospitalarios y de emergencias muy importantes donde ya definitivamente ellos no utilizan las tablas y los collares como tal. Y el concepto que manejan en la actualidad es el concepto de restricción del movimiento espinal, ¿sí? Y la restricción del movimiento espinal se basa en varias cosas y esto es lo que utilizamos en la actualidad. Collares de este tipo, como ustedes lo ven aquí, que se infla, ¿sí? No es un collar que vaya a generar toda esa presión, no es un collar que vaya a generar ese ahogo en el paciente y es un collar que es autoinflable y que básicamente lo que le dice al paciente es no te muevas mucho que tienes algo ahí. Y aquí obviamente no vamos a entrar a hablar de columna cervical y de lesiones raquidomedulares, pero es muy poco el porcentaje de pacientes con traumatismos que llegan con trauma raquidomedular. Por eso, y con base a esa evidencia, es que ellos dijeron, no, o sea, no es necesario. Se deben hacer ciertas preguntas y aún así, si tú llegas a una escena hablando del ámbito prehospitalario, el paciente ya no camina, ya no mueve las piernas, ya no hay nada que hacer por más que lo inmovilice, ya la lesión estuvo. O también en un ámbito de urgencias donde el paciente llegue así. Y también lo que utilizamos en vez de esas camillas rígidas es esto que ustedes ven aquí, que es un colchón de vacío que se utiliza mucho en el traslado helicoportado por el movimiento y la vibración. Esto es lo que se está utilizando ahora en los servicios prehospitalarios terrestres de una manera pues bastante importante. Y este es el protocolo de restricción espinal y miren la particularidad de eso. Se indica restricción del movimiento espinal. Direcciona al paciente para limitar el movimiento de la columna. Estabilice manual. Uno puede iniciar la inmovilización manual del paciente o si no lo que se le hace es decirle al paciente, ok, señor, ¿le está doliendo el cuello? Sí, me duele un poco. O si uno piensa en un mecanismo de lesión significante, por favor, trate de no mover el cuello. Sí, vamos a colocarle un collar autoinflable. Se le coloca el collar al paciente. Sí, eso es lo que le hace. Ese collar que ustedes vieron es lo que se utiliza. Posición del paciente siempre siga los protocolos locales. De pie. Guíe al paciente a sentarse con cuidado y luego recuéstelo en la camilla de la ambulancia. Entonces, miren que si hablamos del personal prehospitalario, entonces ellos ¿qué hacen? Le dicen al paciente que se pare, que salga hacia la camilla que ellos le van a colocar al lado, ponga pues se siente, ¿sí? Y se acueste de manera organizada, ¿sí? Eso es lo que se hace en el paciente que puede moverse sin ningún tipo de problema. Si es sentado, miren, en un automóvil, guíe y baje al paciente en una tabla espinal larga, la que utilizamos. Pero ¿qué pasa? Lo que se hace es mover al paciente solamente hacia la camilla y luego se saca al paciente como ustedes lo ven aquí, ¿sí? La idea es no dejar al paciente en esa camilla durante el traslado. Si se utiliza solo para moverlo de aquí a allá, no más, si es que el paciente no se puede mover. Supino, entablille la camilla de cuchara debajo del paciente. Hay unas camillas que son las Scoot, que no sé si ustedes la han visto. De este paciente que no se puede mover, entonces uno lo que hace es ponerla, ella se abre, se cierra como una tijera, como una, bueno, no cuchara, pero sí como una tijera, pero se llaman cucharas. Y luego lo que hace uno es alzar al paciente, llevarlo a la camilla, abrir la cuchara y dejar el paciente ahí. Eso es lo que se hace. Entonces, miren cómo ha cambiado ese concepto de la inmovilización del paciente traumatizado y que nosotros debemos tener en cuenta y que obviamente falta mucho en nuestros protocolos locales, hablando específicamente de Colombia y en muchos países de Latinoamérica que sé que no se utiliza lastimosamente, y es porque no hay una comunicación asertiva entre los servicios de urgencia y el hospitalario. En nuestro medio todavía piensan que el paramédico no sirve, que la ambulancia no sirve y definitivamente la evidencia y los grandes servicios hacen una unión entre todos
los servicios porque ha demostrado que funciona y que necesitamos pues esa unión pre y de la medicina de emergencia. Y miren, esto es lo que se está haciendo ahora con las camillas rígidas, buenos closet, buenas mesas, asientos, y por eso es tan importante que nosotros conozcamos y nos basemos en medicina de urgencia para tratar adecuadamente a nuestros pacientes en cualquier tema que nosotros podamos. Continuando entonces con la A, entonces acordémonos que hablamos que la vía aérea se valora desde que saludamos al paciente, desde que yo le digo hola a mi paciente, me puedo dar cuenta cómo es ese trabajo respiratorio, la posición que está tomando mi paciente. Entonces, si mi paciente me dice, hola, me llamo Víctor, me golpeé aquí, ok, la vía aérea está permeable, está pasando aire, está saliendo aire, y eso es un buen indicio, pues, de que mi paciente en este momento está estable. ¿Cómo responde? ¿Está claro? ¿No está claro? Entonces yo puedo tener un paciente que me habla con dificultad, un paciente que me habla así. Entonces yo puedo pensar si fue el escenario, el paciente que me lo trajo los bomberos, me lo trajo los paramédicos, porque resulta que fue un restaurante que se quemó. Entonces yo pienso en que hay una quemadura de la vía aérea y que debo intervenir a ese paciente de manera acelerada porque ya sabemos que una quemadura de vía aérea va estrechando ese conducto y el paciente se me puede morir. Si hay algún tipo de sonido extraño, si el paciente está inconsciente, gorgoteo, pues estamos pensando que hay secreciones, sangre, émesis, muchas otras cosas, estridor, ronquidos, entre otros. Bien, y pues si el paciente está inconsciente no va a poder controlar secreciones, si está consciente sí, entonces también eso va a depender mucho del estado de conciencia que nos esté presentando el paciente y para cada una de estas cosas podemos tener diferentes intervenciones como tal. Esta mnemotecnia es importante que la conozcan, la mnemotecnia cielo en español, heaven en inglés, y ya viene desde hace algunos años pegando muy fuerte, incluso ya en los programas del Colegio Americano de Trauma la han colocado en PHTLS, donde esto nos mide parámetros tanto anatómicos como fisiológicos de complicación de una vía aérea y que debemos tener en cuenta. Recuerden que la vía aérea se debe intervenir independientemente pues del ámbito que se esté trabajando, pero pues en los servicios intrahospitalarios en urgencias debemos manejar a esos pacientes de manera rápida, de manera adecuada, dependiendo pues de lo que tengan. Entonces, aquí se las tengo en inglés y acá se las puse en español para que la conozcan. Entonces, hipoxemia, ese paciente que llega y que en el intento de manejo de la vía aérea ya de base está desaturándose, hablando pues si estamos manejando la vía aérea con laringoscopía, colocamos el laringoscopio y comienza a desaturar, esos son pacientes que debemos intervenir rápidamente y que son complejos para manejar desde la fisiología del paciente y generalmente están asociados aquí a la E, como ustedes ven, a exsanguinación, paciente que viene ya de anémico por pérdida de sangre. Los tamaños extremos, pacientes menores a 8 años, ya sabemos que la anatomía del niño, la lengua es más grande, el cuello es más corto, son más gorditos, tienen el occipucio más prominente y todo eso de base ya hace que se complique anatómicamente la vía aérea. También las pacientes obesos con obesidades complejas, mórbidas, son pacientes que tienen esas mismas características y sabemos que son vías aéreas complicadas. Anatomías preocupantes, entonces pacientes con masas, con tumores, con hematomas expansivos, muchas cosas que nos pueden alterar la vía aérea, lesiones, Lefort, lesiones pues maxilofaciales, todo eso nos puede complicar el manejo adecuado de la vía aérea, secreciones importantes, ya sea por sangre, por vómito, por fluidos. Hay que saber aspirar y aquí debemos conocer. Esta charla pues obviamente no es de vía aérea, pero en la actualidad se utiliza una técnica muy importante, es que es la técnica SALAD, SALAD, y hay un doctor que es el doctor Tucanto, que es un anestesiólogo que trabaja mucho en emergencias y él sacó este protocolo hace algunos años con una cánula patentada que se llama la cánula Ducanto. Y al nosotros hacer la técnica sala, funciona muy bien para el manejo de estos pacientes que son tan complicados cuando están con secreciones pues continuas en la vía aérea. Búsquenla y yo sé que la pueden implementar en sus servicios y definitivamente les va a dar un plus en el manejo de la vía aérea. Ya habíamos dicho la exsanguinación o pacientes que no mueven el cuello, ya sea por algún tipo de lesión importante o el paciente que viene con una restricción porque le colocaron un inmovilizador
de manera pues inadecuada, pues ahí lo que hacemos y los que están actualizados lo que hacen es retirar el collar y manejar la vía aérea, que es lo más importante en ese momento con el paciente. Nosotros tenemos métodos básicos para manejar la vía aérea que no podemos dejar a un lado. Siempre nos vamos por la intubación. Obviamente, eso va a depender del paciente, pero no olviden la posición manual que pueden hacer con un movimiento de extensión, con un movimiento de tracción, de subluxación, que a veces se nos olvide que definitivamente son movimientos muy importantes que nos van a ayudar a permeabilizar la vía aérea. Dispositivos básicos como una cánula orofaringia, como le conocemos de Guedel, aunque pues de varios tipos, pero son importantes las cánulas nasofaringias que se utilizan, que lastimosamente en nuestros servicios no lo tenemos, pero que es algo que en la actualidad pues funciona muy bien. El uso adecuado del BBM, la bolsa válvula mascarilla y los dispositivos supraglóticos y ya la parte compleja que entra la intubación orotraqueal que definitivamente necesitamos utilizarlo bajo sedación o secuencia de intubación rápida con el paciente, o ya lo más avanzado que es una vía aérea quirúrgica. Y aquí les coloco, este es un estudio muy reciente y que eso ya lo conocemos, son los planes de acción para manejar la vía aérea. Hay un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. O sea, todo esto que les dije aquí es esto. El plan A definitivamente es la intubación orotraqueal, que es el gol estándar para manejo de la vía aérea, pero no significa que es lo primero, porque para eso tenemos un plan B, que son los supraglóticos, que definitivamente no entran a tráquea. Si usted no tiene mucho entrenamiento, si no es experto para manejar la vía aérea, lo puede hacer. Entonces ahí entran los dispositivos de segunda generación, que son la AIGEL, el quinto. Lastimosamente nosotros en Colombia todavía tenemos la mascarilla laringea que ya no se utiliza mucho, pero pues lo importante es conocerlo. El plan C, que es el más básico, esto de acá, coloque una cánula o dos nasofaringeas, una cánula orofaringea y haga un buen sellado con el BBM para el paciente. Y el plan D, que es ya el transtraqueal, donde tenemos la BTP, que es la ventilación transtraqueal percutánea, que ya no se recomienda mucho porque el principal riesgo es la hipercapnia que generan estos pacientes o una crico ya de emergencias, que es un procedimiento bastante importante que obviamente hay que conocer muy bien la técnica y tener los recursos adecuados para yo poder hacer ese tipo de intervenciones como tal. La ventilación, que es la B, mire que ya pasamos a la B, debemos entender pues que si ese paciente pues su vía aérea está permeable, pues va a tener buena ventilación, ¿sí? Porque va a entrar bien el aire, va a salir bien el aire y obviamente va a tener una buena respiración, que es el proceso celular y que al final es lo que necesitamos, que haya un buen intercambio. El posicionamiento del paciente definitivamente es muy importante, entonces el paciente tiene que estar semisentado. La idea es, como les decía, normalmente los pacientes en trauma los van a ver con el collar, con la tabla, con la inmovilización y son pacientes que los dejan acostados, que tienen traumatismo torácico y que esto ya de base va a afectar el proceso respiratorio de esos pacientes. Entonces, en la actualidad, la posición es muy importante. Si es un paciente obeso, saber hacer un buen posicionamiento, la posición de buje que le llaman en la actualidad. Miren aquí el sellado, la idea es que el sellado sea a doble mano y que otra persona esté aplastando esa bolsa del BBM, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es hacerlo mal, una sola mano y un solo reanimador ventilando. Eso no se recomienda porque está demostrado que la falla en la ventilación es muy alta y por eso debemos hacerlo dos personas. Entonces, verificar. Y mire que aquí lo que hacemos es un procedimiento semiológico normal. Inspecciono el tórax, ¿sí? Palpo el tórax, percuto el tórax, ¿sí? Y ausculto el tórax. Aquí obviamente lo que yo hago es apex, apex, bases, bas, para ver si hay o no ventilación adecuada y más si esto está asociado a un traumatismo de tórax como tal. Definitivamente medir la capnografía es un valor muy predeterminante en la actualidad en el trauma y no solamente en el trauma en diferentes manejos, en la reanimación, en todo lado. Utilizamos la capnografía. Ahí entra también nuestro servicio. Muchas veces en emergencias no se tiene este tipo de mediciones fisiológicas que las necesitamos para yo poder determinar ese paciente
como está, y más si lo estamos intubando, si le estamos colocando un dispositivo, pues esto nos va a determinar si nosotros estamos haciendo un buen manejo como tal de ese paciente. Mantener una buena saturación y colocar oxígeno, obviamente, a estos pacientes, pues la recomendación siempre es mantener una saturación por encima de 94 en el trauma, ojalá una mascarilla no reinhalación con reservorio, es lo que pues se recomienda. Aquí les presento la docena mortal y la docena mortal nos habla que hay seis lesiones que son letales para el paciente, que lo van a matar y que es lo que principalmente se presenta en la ventilación, que es lo que yo identifico con tu inspección, cuando ya pregunté qué fue lo que pasó. Obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco o un tórax que sea batiente. Bien, entonces estos son seis lesiones letales que nos van a matar rápidamente al paciente y que debemos ubicarla nosotros como profesionales de manera rápida. Y hay otras seis que son ocultas, que ustedes ven aquí, son lesiones ocultas que generalmente las encontramos en la evaluación secundaria. ¿Se acuerdan que al principio les decía? Entonces tenemos lesiones traqueobronquiales, lesiones de esófago, contusión pulmonar, ¿sí? Lesiones cerradas pues, de corazón, eh, lesión cerrada pues, en tórax o contusa y ruptura de diafragma. Son lesiones, cada una con unas características específicas desde la parte clínica. No voy a entrarme pues a explicar cada una, tómenlo un pantallazo, es muy importante que lo conozcan, pero que siempre en trauma nosotros debemos pensar y que cada una de ellas tiene una intervención, un manejo específico dependiendo pues de lo que tenga ese paciente. Entonces, si tenemos un paciente con una lesión abierta en tórax, ¿sí? En ese caso, pues un neumotórax abierto, pues podemos hacer el sello de tórax, que esto básicamente, miren aquí, esto es algo que se hace de manera coloquial. Entonces, generalmente se utiliza una bolsa de solución salina de Hartmann por la parte estéril, se tapa tres vías y dependiendo, pues se deja destapada, dependiendo de la posición del paciente. Este paciente está semisentado, se dejó esta abajo para que pueda correr la sangre. Aquí atrás de esta imagen les había colocado, también hay ya sello de tórax o válvulas, como le quieran llamar, comerciales, que no las tenemos en nuestro servicio, entonces por eso se sigue colocando esto. La descompresión del tórax en el neumotórax, atención, definitivamente es una destreza que debemos tener. En la actualidad se recomienda hacerlo en la línea axilar anterior con quinto espacio intercostal. Definitivamente tiene mucho mayor éxito a lo que normalmente se hacía, que es en la línea medio clavicular con segundo espacio intercostal. No quiere decir que no se siga haciendo, se puede seguir haciendo, pero en los pacientes que son muy obesos, donde en esta zona vamos a tener mucho tejido adiposo, entonces no vamos a poder hacerlo acá y nos vamos directamente a la tradicional, que es en la línea media clavicular, obviamente del lado afectado. Y ya pues lo más avanzado que se hace pues es colocar un tubo a tórax, ¿sí? En el caso pues de tener un neumotórax a tensión, o en el caso pues de un hemotórax masivo, donde hay más de 1500 cc de sangre en ese espacio pleural, pues son indicaciones para poder colocar un tubo de tórax en el servicio de urgencias o ya pues por un experto como pues es un cirujano de trauma en ese momento. Le hacer la circulación y aquí es un complemento a lo que ya hicimos con la X de exsanguinante. Vamos a evaluar esa frecuencia, la calidad del pulso. Generalmente, pues el paciente con shock lo vamos a tener con un pulso filiforme, ¿sí? Si no hay pulso, pues miren que lo que se hace en el protocolo es pues controlar las hemorragias, buscar si ese paciente está traumatizado y en paro pues por alguna lesión torácica, entonces se hace punción bilateral de tórax, es lo que se maneja en la medicina de trauma, en la actualidad en la medicina de urgencias y en la medicina prehospitalaria, y después iniciar la reanimación. Recuerden que el paciente en paro, que no tenga pulso, que esté traumatizado, la sobrevida es muy diferente a un paciente que sea por un paro o por un infarto, que lo llevó pues a paro cardíaco. Cambia mucho y el concepto es muy diferente en estos pacientes. Pues lo ideal es que no lo reanimamos con compresiones externas, sino que la idea es ese paciente hacer una toracotomía abierta y hacer reanimación directa y obviamente tratar la causa, en este caso pues del trauma que lo está tratando. Evalúa el color y la temperatura de la piel. Llenado capilar en pediátricos es un muy buen valor predictivo hablando específicamente del shock y evalúe y controle las hemorragias. Entonces, definitivamente, pues eso está muy interesante. Aquí entra el uso del ultrasonido. Entonces, aquí esta imagen
referencia, pues me lo encontré en internet, es el protocolo FAS. Entonces, el protocolo FAS, básicamente lo que nosotros buscamos es ver si hay sangre en el pericardio, o sea, si encontramos un taponamiento cardíaco, entonces vamos a evaluar la ventana subsifoidea. En la fosa hepatorrenal, pues vamos a ver si hay sangre en este espacio que nos esté determinando alguna lesión hepática. Incluso aquí podemos llegar a determinar si hay alguna lesión, sangrado pues en tórax o la fosa esplenorenal como tal. Lo podemos extender un poco más arriba, que es el FATS extendido, para poder determinar si encontramos pues un neumotórax. Vemos en el saco de Douglas si hay algún tipo de sangrado o lesión pélvica. La idea es que el paciente pues esté con la vejiga llena. Ahí sí pues no sabemos. En trauma pues está esa incertidumbre pues porque el paciente llega de la calle, llega inconsciente, entonces no sabemos, pero pues es lo ideal para poder determinar. Entonces, lo que buscamos es colocar rápidamente, ya aquí se tuvo que haber hecho, recuerden que aquí estamos viéndolo de manera pues explicadita, pero aquí ya se tuvo que haber colocado en ese paciente, sangre, pues la vía intravenosa o la vía intraósea, se tuvo que haber comenzado a reponer sangre con ese paciente, ¿sí? Ya pues si no se tiene, lo que hacemos es manejar con soluciones claras, pero muy poco, por eso le llamamos al concepto reanimación hipotensiva, se le llama ya hace mucho tiempo, y lo que manejamos es esto, mantener, un paciente con hipotensión permisiva sistólica entre 80 y 90, no más de ahí, porque ya sabemos que estos líquidos claros generan mayor sangrado en el paciente y pues son muy malos para el paciente. El ácido tranexámico, entonces, se recomienda durante las primeras 3 horas del sangrado. O sea, el paciente sangrando, un trauma, esto hay que ponerlo antes de 3 horas porque definitivamente disminuye la mortalidad, disminuye la ruptura de coágulo, sí, porque es un antifibrinolítico y disminuye el sangrado. Bien, mayor a 3 horas, definitivamente por cada minuto que pasa se pierde la efectividad, no va a funcionar adecuadamente. Entonces, eso es algo que hace ya mucho rato se viene manejando en el trauma, que debemos tener a disposición, que también en muchos de nuestros servicios de urgencia no los tenemos y que esto se utiliza desde el ámbito prehospitalario. O sea, esto no es algo que no se utilice, sí se utiliza, hay mucha evidencia y que lastimosamente en nuestra Colombia lo tenemos, pero lo tenemos por allá en las unidades obstétricas y en las unidades de cuidados intensivos y en muy pocas unidades de urgencias se tienen. 2 gramos en ciencias de solución salina o la Plato-Ringer, pasarlo lento en 10 minutos por vía intravenosa o de nuevo la vía intraósea que es maravillosa. Y como ya sabemos, el calcio definitivamente está asociado pues en el paciente traumatizado, entonces podemos tener cloruro, podemos tener gluconato, dependiendo del que tengamos, pues o lo pasamos por vía central en el caso del cloruro, o periférica, pues el gluconato se pasa de manera lenta, 1 gramo después del primer concentrado globular o unidad de sangre completa y 2 gramos al finalizar la reanimación con sangre, o sea, máximo 3 gramos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque así se hace en este orden. Paciente llega, le colocamos los 2 gramos del ácido tranexámico, se le coloca el primer paquete de sangre, se le coloca el primer gramo, como ustedes veían ahorita en la diapositiva anterior, se pasa el resto de componentes y luego colocamos los otros 2 gramos de gluconato. Ese es el manejo adecuado para poder evitar y prevenir todo este proceso de diamante letal y que más adelante nos falta la hipotermia. Obviamente esto lo hacemos desde el principio, pero ya ustedes lo van a ver. Ya vimos que en la circulación colocamos líquidos calientes y en la H en la E, perdón, que vamos a ver ahorita, pues controlamos la hipotermia. El déficit neurológico pues nos ayuda a determinar el nivel de conciencia. Ya vimos que esto se hace desde el principio, desde que yo saludo al paciente, yo sé si el paciente está orientado, si me responde bien, ¿sí? Desde ahí yo ya estoy tomando el Glasgow. Aquí en la D, pues lo hacemos de manera más detallada. El Glasgow es una escala muy conocida, desde hace mucho rato se utiliza, mide 3 parámetros, recordemos la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El Glasgow tiene un problema y es que en cada persona, o sea, yo lo puedo evaluar, él lo puede evaluar, usted lo puede evaluar y le puede dar valor muy diferente. Por eso, en una de las últimas, actualizaciones de los 40 años de la escala de coma de Glasgow, se trató de obtener como unos criterios establecidos para que todos, hablemos el mismo idioma y que ojalá podamos tratar pues de establecer el parámetro pues del resultado de la escala de coma de manera pues,
igual entre todos los que lo tomamos. Entonces es importante pues poder conocerla adecuadamente, hacer preguntas adecuadas para poder determinar cada uno. Recuerden que lo mínimo es 3 sobre 15 y lo máximo que puede tener un paciente es 15 sobre 15. En trauma craneal encefálico, dependiendo pues del puntaje de trauma, yo puedo hablar de un paciente en un trauma craneal leve, moderado o severo. No vamos a entrar ahorita pues a determinar eso, pero sí es importante que lo tengan en cuenta y que no todo paciente con GLADU por debajo de 8 es igual a intubación. Y eso es algo que a veces lo enseñan y no lo sabemos interpretar porque hay pacientes que pueden tener GLADU bajo, pero que pueden manejar su vía aérea, pueden controlar sus secreciones y no necesariamente tengo que irle metiendo un tubo y sedando al paciente para intubarlo. Entonces, tener en cuenta esos factores. La E es de exposición y control de hipotermia. Entonces, aquí entra lo que decía, la hipotermia es otro de los factores que debemos tener en cuenta en el momento pues del paciente traumatizado. Entonces quitar la ropa que esté mojada, colocar mantas térmicas que son muy baratas y que todos deberíamos tener y que a veces pues no los tenemos en nuestros servicios para aplicarle a los pacientes. Exponerlos nos va a ayudar a tener pues como una visión de otras lesiones que pueda llegar a tener el paciente que no hemos visto en esa evaluación primaria y aquí podemos entrar casi pues a la evaluación secundaria del paciente como tal. La F se describe como el FAST, ya igual lo adelantamos en la parte de la circulación, porque ahí es donde verificamos si hay algún tipo de sangrado. La sonda Foley, definitivamente debemos medir el gas urinario, ya que es un valor importante de hipoperfusión en el paciente, hablando pues ya de esa medida renal como tal, y sabemos que uno de los primeros métodos de compensación que hace el cuerpo cuando está eh, perdiendo sangre es activar esa vasopresina genera esa vasoconstricción y esto nos va a generar rápidamente, en el caso del sangrado, que nuestro paciente presente insuficiencia renal, entonces debemos pues controlar de manera adecuada. Y la familia definitivamente es muy importante y cada vez más los protocolos de urgencias en reanimación, en diferentes, debemos tener en cuenta lo que normalmente se hace. Señora, váyase de acá, señora, sáquenme el familiar, tráigalo, explíquele, háblele. Su paciente o su familiar, su esposo, su esposa está grave, estamos haciendo todo lo posible, ¿sí? Para poder salvarlo. Y los estudios han demostrado que eso impacta positivamente si el resultado no es adecuado en cómo esas personas toman y reciben esa noticia, si fue que el paciente muere o queda pues de una manera eh, o alguna lesión pues permanente. Entonces es importante que tengamos en cuenta a la familia en el momento pues de la atención. La evaluación secundaria es un examen organizado para localizar lesiones y es un examen que hacemos cefalocaudal. ¿Sí? Obviamente si el paciente ya está estable y si ya definimos lo prioritario que fuese ABCD primario que teníamos que hacerlo sí o sí, porque recuerden que eso es lo que nos determina si el paciente se muere o no. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Aquí nosotros hacemos como una historia clínica rápida donde determinamos antecedentes del paciente y ya les voy a hablar de esto. Tomamos signos vitales ya de una manera más cuantitativa como tal, ¿sí? Para poder ver cómo está esa tensión, cómo está ese pulso, cómo está esa frecuencia respiratoria, entre otros que podemos tomar. Esto es como un sample que conocemos, ¿sí? Y aquí lo que vemos es medicamentos que tome el paciente, eventos previos a la enfermedad. No, es que él iba manejando, sintió un dolor en el pecho y se chocó. Y miren que a veces podemos tener no solamente el trauma, sino que tenemos trauma y paciente médico como tal. Ah, no, es que ella estaba bajando las escaleras y perdió el conocimiento. Y llegamos y miramos el paciente con una glucosa low. Entonces eso a veces pasa y por eso el enfoque de nosotros de ser sistemático y pensar en tantas cosas. Diagnósticos anteriores, o sea, patologías previas, indicios y síntomas de la queja principal, si le dolió algo, qué le dolía antes, pues la última ingesta que tuvo ese paciente y si tiene alergias a algún tipo de medicamento que sean pues exageradas como tal. La oración del dolor, esto lo conocemos como Alicia en algunas partes, pero pues aquí lo coloco como cristal. Entonces, ¿cuál es la calidad del dolor? ¿Cómo es ese dolor? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Sí? Si se va hacia algún lado, ¿cómo fue el inicio de ese dolor? ¿Qué intervenciones ha hecho esa persona para el dolor? Si le mejora en algo. La severidad, pues en una escala del dolor que todos conocemos.
¿sí? El tiempo, cuánto lleva y si hay algo que lo alivia o que lo agrava el dolor. Recuerden que la evaluación es continua. Yo identifico, trato y verifico ese tratamiento. Entonces, reevalúe constantemente. Si el paciente está estable, cada 15 minutos. Si el paciente es inestable, cada 3 a 5 minutos debemos estar evaluando. Recuerden que los signos vitales pueden variar, entonces es importante. A cualquier cambio de nivel de conciencia en signos vitales, pues volvemos al ABCD. Puede pasar que yo no identifique un neumotórax si el paciente en ese momento estaba bien y que 5 o 10 minutos después el paciente me haga un neumotórax y no me dé cuenta. Entonces, por eso es importante la reevaluación y obviamente el tratamiento rápido. Y si no estamos en un centro de trauma adecuado, remita a ese paciente según la clasificación, el triage que usted le haga, a un centro adecuado para el manejo del trauma de ese paciente. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta nosotros. Recuerde que su seguridad está primero, que el trabajo debe ser en equipo. Recuerde esa evaluación primaria, esa evaluación secundaria, pero sobre todo no olvide evitar que el paciente de trauma se complique. Muchas veces puede depender nuestra evaluación y tratamientos para salvarle la vida. Agradezco mucho la atención de todos. Muchísimas gracias. Espero haber sido muy claro y que les haya gustado esta exposición de trauma.